Generalmente algunos psicólogos y otros profesionales recomiendan no usar ciertas palabras que puedan generar conflicto, palabras como nunca, como siempre, palabras que generalicen sobre algo. Sin embargo, quiero iniciar este podcast diciéndoles que nunca es tarde para iniciar un proyecto, nunca es tarde para dar el primer paso. Nunca es tarde para atreverse, nunca es tarde para un cambio en su vida. Por eso estamos el día de hoy, la noche de hoy, grabando este primer episodio de podcast, este podcast paisa entre madre e hijo, que ha sido toda una aventura también. Estamos tratando de grabarlo hace más de 6 meses, con altibajos, con problemas, con dificultades, con Con pausas, cambios de de formato. formato, pero aquí estamos atreviéndonos, iniciando con todo el miedo que tenemos, porque tampoco sabemos hacer eso, pero atreviéndonos. Ajá, y precisamente por eso en este episodio vamos a hablar de las primeras veces, de esas primeras veces que nos arriesgamos, de esas otras primeras veces que no sabíamos que era la primera vez y simplemente no nos dimos cuenta, pero fue algo que hicimos por primera vez. Entonces, aquí estamos para contar nuestras historias, para que ustedes nos cuenten sus historias, para aprender de ustedes y para entregar nuestro conocimiento también Sí, entregar o y no, absorber, y porque absorber. generalmente somos personas que estamos aprendiendo todo el E tiempo. incluso no nuestro conocimiento, sino nuestras experiencias. Exacto. Por ahí hay un dicho que dice, uno no aprende por cabeza ajena, ¿cierto? Pero sí puede tener espejos y saber qué Exacto. quiere y qué no quiere hacer. Entonces, O cómo quiere, o sea, que, quién será esa persona que quiere seguir o ese modelo al cual quiere seguir y a cuál no. entonces aquí también estamos para escuchar y amplificar, ampliar diferentes experiencias, diferentes voces que creemos merecen ser amplificadas y aprender también por medio de ello, porque de todo se aprende un poquito. Bueno, también los presento. Ella se llama Paola, ella es mi mamá. Mi nombre es Paola Flores y mi hijo. Mi nombre es Brian Montoya y evidentemente soy el hijo. Y bueno, les voy a contar un poquito de mi mamá, para que nos conozcan un poquito, sepan con quién están hablando, de pronto se identifican también en algo. Mi mamá nació, los dos somos nacidos aquí en Medellín, somos paisas, una familia paisa. Mi mamá viene de una familia con muchas carencias económicas, sin embargo, ha sabido surfear las olas con dificultades y aprendizajes que le da la vida. Y aquí está, en ese momento está estudiando, está cumpliendo un sueño, que es estudiar licenciatura en, Educación física, recreación y deportes. imagínese, después de, no estoy diciendo que esté vieja, pero ya está grande, Después de algún tiempo, después de haber criado a mis dos hijos. porque la mayor parte de su vida la dedicó a criarnos o a malcriarnos, no sé. También fue un poquito sobreprotectora, pero yo también la amo por eso, porque ha sido muy mamá, no solamente con nosotros, con muchas personas. Y se Bueno, nota las que también, son mamás me entienden. uno lo puede comparar, por ejemplo, con el reino animal, que las mamás protegen y sobreprotegen a sus hijos de muchos peligros externos, y así lo ha hecho ella. O de lo que uno cree que es un peligro, porque las mamás vemos peligros en todas partes. Y también esa puede ser la base de nuestros miedos. Siempre hay dificultades, pero se superan. Entonces aquí estamos iniciando una nueva etapa con mucho miedo. Yo tengo mucho miedo claramente de no superar ciertas expectativas, de no poder hacer los trabajos porque yo no me las sé todas tampoco, pero aquí estamos. Bueno, voy a aprovechar para darte un consejo, hijo, que nunca te he dicho, es que no importa lo que digan los demás, solamente haz lo que sabes hacer, haz lo mejor que puedas y solo cree en ti, no estés esperando que los demás te aprueben, apruébate tú mismo, es lo importante para uno empezar y para Wow, seguir. wow, 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 wow. Iniciamos muy profundo este episodio de podcast. Bueno, y hablando de nosotros dos, eh, hubo una primera vez entre nosotros dos. Claro. No, no me conociste así grande, no aparecí y me trajo una cigüeña. De hecho, fui un parto, una labor de parto muy dolorosa y muy demorada, como de 2 o 3 días. No, fue un día, una noche, no, un día y una noche.
Ah, está bien, apenas Ajá. es. No un día y una noche con dolor no es poquito tiempo. Pero finalmente nací y me tuviste entre tus manos. ¿Y cómo fue esa primera vez? Esa primer vez fue increíble, es genial. Pues tampoco romanticemos el parto, que es algo horrible. Ah, no, pero no, pero pero yo, o sea, a mí siempre me dijeron: "Si grita, no la atienden". Entonces, yo era juiciosita, yo era calmada y me fue bien. Pues, tuve los dolores y tuve a un no tan lindo en ese momento bebé, pero igual yo lo amaba así. No, es un milagro que una personita se desarrolle dentro de uno, pero es algo muy bonito. Sí, uno siempre menciona la primera vez y todo el mundo se imagina otras cosas, pero nunca pensamos en esa primera vez que nacemos. La primera y la única vez, La porque la primera vez que lloramos, la primera vez de un montón de cosas que uno no se acuerda, ¿cierto? ujú, yo no puedo decir que sé qué se siente, porque solamente lo he tenido en mis sueños. Una vez tenía tan presente querer ser papá, que soñé que llevaba a mi hijo de la mano al primer día de guardería. Literal, me acuerdo verlo así como si fuera una visión, y él lo tenía de la manito, con su uniforme, su bolsito, todo chiquito, sus zapaticos, que imagino que también fue una cosa hermosa en su momento cuando te tocó a ti. Y cuando lo dejé en la puerta de la guardería, él me miró a los ojos y me dijo: "Papá, te amo". Y me puse a llorar en el sueño, pero a moco tendido, y me desperté y estaba llorando en la vida real. Entonces, yo creo que eso es lo más cercano, lo más fiel a un sentimiento de ser papá, que a las personas que les he preguntado me han dicho que es algo, incluso a mi papá está muy orgulloso de ser papá también. Si un papá dice eso, imagínate lo que puede decir una mamá. Una Es mamá un sentimiento que no se puede describir. que nos U tiene 9 meses en el vientre. Uno daría la vida por los hijos sin pensarlo. Da Daría todo, todo por los hijos, porque estén bien, o sea, sí, daría todo sin pensarlo. Bueno, esa fue una primera vez que la naturaleza nos regaló. Dinos, quiero que nos compartas en este momento alguna primera vez que quieras manifestar. La primera vez, o sea, yo supe que lo tuve a él, claro, obviamente, pero la primera vez que me di cuenta que un hijo era para toda la vida fue cuando tenía ya varios meses. Eh, Cuando Brian tenía, no recuerdo exactamente cuántos meses, pero no sé, 6, no tenía el año, todavía no caminaba. Y yo decía: "Ay, ya no quiero jugar más a las muñecas". Y vino una imagen así como La Rosa de Guadalupe. sí, era como algo, no sé cómo describirlo, como algo por allá, como eso es para toda la vida. Y yo: "Ay, carajo", mi primer vez que nunca olvidaré. Entonces fue Cuando me di cuenta que mi hijo era para siempre, que eso no era que ya me quería botar jugando, a la que basura, eso no era pero no no era un podía. juego, eso no era un juego, eso era de verdad. Y yo: "Ay, para toda la vida", porque algo me dijo así: "Es para toda la vida". Y yo: Ay, no, no, no diga eso ya suena demoníaco. "No, pero un hijo es para toda la vida, o sea, así te cases, siempre vas a ser mi hijo". Sí, y es como todo es la responsabilidad y la conciencia de que, pues, en este caso tenés una vida y tenés que criarlo lo más consciente posible, porque también la crianza se da muy a la berraca culturalmente. Y primer vez siendo mamá, en la adolescencia. ¿Cuántos años tenías cuando me tuviste? Cuando naciste tenía 17. 17, una niña. Y precisamente yo recuerdo que a mis 17 yo todavía pensaba como una niña Exacto. de 13 No de solamente eras esa una época. niña físicamente, sino que pues, no tenías mucho conocimiento y ignorabas demasiadas cosas, no eras consciente de muchas Es que cosas. ahora es diferente pues, a otra época, a mi época. Las niñas de 13 ahora piensan diferente a las niñas de 13 cuando yo tenía 13. Entonces, cuando tenía 17 todavía pensaba como que tenía 13. Y fue un poquito, digamos que difícil, pero también lo asumí con responsabilidad. Entonces, esa fue la primera vez que recuerdo siempre, que me dejó marcado. Bueno, ahora dime tú, ¿cuál fue esa primera Ay, no, vez que no, te no. gustaría
volver a repetir? Primera vez que me gustaría repetir. Mm, ¿Sabes qué? De pronto No, un sueño que ya sé cuál. Me gustaría volver a ingresar al PLJ en ese momento, Programa de Liderazgo Juvenil, programa que se realizó por muchos años aquí en Envigado, que tristemente por falta de financiamiento municipal se acabó, pero que se encargaba de ir a los colegios, hacer como una pequeña campaña y llevar a un centro, reunir a los jóvenes, muy jóvenes, 15, 14, 16 años, 13 años, y mostrarles de qué están hechos, mostrarles sus habilidades, sus potenciales, mostrarles, llevarlos a actividades por medio de las cuales puedan ser conscientes de lo que pueden ser o hacer, de lo que mejor son, dicho. porque todos somos espectaculares, Muy interesante. Sí, yo recuerdo muy cuando estabas en ese interesantes. grupo. Entonces, eso me ayudó a pasar, o sea, yo conozco un Brian antes de y después de, y no solamente por los talleres, las personas que conocí allá también fueron muy importantes. Me ayudaron a descubrirme y aceptarme y aceptar muchas cosas de mí. Entonces, esa sería una primera vez que me arriesgué, porque era una actividad extra clases que ni siquiera sabía bien qué era o para qué. Me arriesgué, conocí personas maravillosas que aún tengo la oportunidad de compartir con ellas y crecí y me metí en el mundo de la conciencia también, de ser consciente de mis acciones, de lo que soy, de lo que siento, de no reprimirme, porque culturalmente también los hombres nos reprimimos mucho las emociones, entonces por eso también buscamos salidas como el alcohol y cosas así que nos ayuden. Me acuerdo de mi primera borrachera, que fue a los 17 años, y ya estaba muy grande, esa primera borrachera. ¿Muy grande para qué? Para ser mi primera borrachera. Ah, en esta sociedad, Sí, sí, en una sociedad donde la primera borrachera era a los 15, 16. Yo creo que en a esta los 10. generación no, pero en las pasadas sí, ya era más normal, entre comillas. Entonces, en esa ocasión tuve la oportunidad de desahogarme, de llorar, de decirle a una chica que me gustaba. Fue un caos total, Pero te arriesgaste. pero fue muy gracioso. Entonces, también yo creo que nos refugiamos en esas emociones, esas sensaciones de placer. Esas primeras veces y el alcohol, por ejemplo, que nos brinda esa sensación de Que placer, nos desinhibe. de desinhibirnos, ay, no, es que ya no me da pena nada, pero son esos pequeños engaños mentales. Es muy cultural también. De alguna manera es como eso, que somos eso que no nos atrevemos a hacer cuando estamos en sano, pues en nuestros 5 sentidos. Sí, en parte sí, pero entonces es eso. ¿Por qué no nos permitimos espacios para conocernos, para mirar hacia adentro, ver lo que realmente sentimos y queremos? Y queremos hacer. Y si tenemos que llorar, lloramos, y tenemos que gritar, gritamos. Una vez me enfermé de la garganta y una de las personas de allá, una tallerista psicóloga que adoro con el corazón, que he perdido mucha comunicación con ella y con todo el mundo porque soy de las personas que normalmente se aleja, pero me dijo: "¿Qué tienes por decir?". Entonces yo dije: "O sea, así es como funciona el cuerpo, somatiza todo". Y sí, tenía muchas cosas por decir, le di a la persona que tenía que decirle y me sentí de alguna manera aliviado. Claramente los síntomas no pasaron mágicamente porque el cuerpo sigue manifestando lo que quiere manifestar, pero es interesante descubrir como el cuerpo y esas cosas y darse el tiempo y el espacio para ello. Tienes que decir tu mamá, porque también hubo una primera vez en la que dijiste, tengo que ser consciente. Claro, pues, o sea, yo sé que desde siempre fui muy responsable, a pesar de mi pensamiento de niña todavía, pero pero llega un momento en que uno es consciente, aunque no tan consciente como quisiera, porque cada vez que uno pasa una etapa, sabe que fue menos consciente en la etapa que acaba de pasar. Sabe, yo porque uno se fija en conversaciones que tuvo en el correo o cosas así, uno dice: "Ay, ¿yo por qué escribía estas bobadas?", por Sí, ejemplo, uno dice: "¿En serio?". me pasa con el Messenger, Y sí, sí, yo sí. decía: "Dios mío, yo me creía muy madura o ¿qué es esto?". Esa sí era yo.
Entonces siempre uno está en esa constante evolución, en ese constante crecimiento, en ese constante conocerse a uno mismo. Y cada vez que nos atrevemos a algo, nos conocemos más. Sabemos de qué somos capaces o qué somos capaz de hacer y qué no. Y yo Bueno, creo, qué pena que te interrumpa, pero yo creo que también por eso nos frustramos a veces, porque también hay un dicho que dice que ¿cómo es que es? El ignorante es atrevido, algo así. la ignorancia es La atrevida. ignorancia es atrevida. Y en parte, y hay otro que dice como el que entre menos sepa, más feliz vive, algo así. Y en parte es verdad, porque si uno no sabe, uno no tiene O cierto entre menos sepa, más conocimiento. vive. No, no. Pues No, 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 no. eso sonó muy narco, la verdad. Sí, por eso es Sí, que sí, ese es sí. el que he escuchado. Sí, pero no, no, no. Como el que es más ignorante o pues aquí no vamos a utilizar palabras peyorativas, porque nosotros también ignoramos muchas cosas. Nosotros también somos muy Todos, ignorantes en muchas todos cosas. ignoramos muchas cosas, incluso el más sabio ignora muchas cosas. Pero la cuestión es esta de que muchas veces el que menos sabe y menos se preocupa por saber, por conocerse, a veces es más feliz, porque tiene menos preocupaciones, valga la redundancia, tiene menos en qué pensar, no le interesa ni siquiera De interiorizar, pronto no le interesa tanto, el qué dirán, entonces no ni se cuestiona. aparentar. Pero es que, a ver, aquí también tengo una historia para argumentar lo que acabo de decir. Digamos que tengo una compañera que conozco hace gracias al PLJ, algo así, hubo un vínculo, no recuerdo bien, pero ella tiene una muy buena relación con la mamá. Empezó a ir al psicólogo, empezó a quedarse sin muchas cosas que hacer porque todo el tiempo estaba distrayéndose, haciendo cosas, ocupándose en todo menos en ella. Y llegó un momento en el que se le acabaron las cosas por hacer y le tocó ocuparse en ella. ¿También te ha pasado? Fue al psicólogo, empezó a tratar temas que tal vez no había querido conscientemente tratar y se dio cuenta de que la relación con la mamá no era tan buena, que habían muchas grietas, muchos daños y era algo que no quería confrontar. Y a mí me ha pasado y a ti te ha pasado también. Y entonces por eso lo digo. El que menos sabe, más feliz vive porque tiene menos cosas de qué preocuparse, ¿sí? Claro. Porque uno entre más sabe, más quiere saber. Entonces ella se dio cuenta que tenía fracturas en la relación con la mamá, pero que no venían necesariamente de la mamá, sino de la relación de la abuela y la mamá. Entonces son muchas cosas que cargamos también. Pero entonces es importante. Yo creo que es muy importante darse el espacio de conocerse y conocer su linaje y por qué de las cosas. Y precisamente hablando de eso, uno no se da cuenta, por ejemplo, las mamás, y me hiciste acordar de algo. El año pasado, antepasado, o sea, yo siempre estuve muy pendiente de ustedes, pero y me descuidé yo. Me descuidé, pero no me di cuenta. Cuando me dice mis 2 hijos, Brian y Stephanie, ya nos queremos ir de la casa, yo no, o sea, yo pensé, y yo, o sea, como que eso era todo lo que yo hacía. Es como que tienes ahí dos huevitos de Pollitos. oro y los cuidas siempre con tu vida. Cuando se fue el papá, yo los cuidé más y yo los como la gallina con los 2 pollitos y yo los cuidaba siempre. Seguramente por eso me volví tan sobreprotectora, tan, bueno. Entonces, cuando me dicen ellos: "Ya nos queremos ir", y yo como que: "¿Y yo qué hago?". O sea, ¿ya qué me pongo a hacer? Y fue muy, o sea, fue muy duro. Fue muy duro darme cuenta que estaba, o sea, que yo lo hice con mucho amor, pero que no me estaba descuidando. Eso también te hace crecer, eso también te hace atreverte a hacer otras cosas, eso también te hace cuestionarte esas situaciones que tú dices: "Ay, ¿para dónde cojo? ¿Y ahora qué?". Pues esos son si no te das cuenta tú, la vida misma te va a decir: "Y entonces". Y cuando tú no te atreves, la vida te dice: "Bueno, vaya pues, hágalo". Entonces, bueno, también, recordando algo que me dijo Brian: "Ma, pero es que tú dices: 'Vaya, hágalo', pero no todos tenemos las mismas posibilidades". No, o sea, yo
quiero hacer otras cosas y no tengo el modo, el dinero, yo quiero irme a estudiar inglés, pero en otro país. Y tú sabes que eso también es otro sueño, porque es que yo aquí he hecho cursos y no, o Y sea, estás con Duolingo, yo tienes una racha de 300 días. yo voy a un curso y entonces estoy en otra cosa y como no practico con nadie, a uno le da pena, porque eso es otra cosa, a uno le da pena hablar porque sabe que habla mal. Y precisamente por eso no nos permitimos muchas primeras veces por pena, Ajá. Pero entonces yo quisiera, por ejemplo, por el hablando de que las dirán los posibilidades del dinero, demás. yo me quiero ir a estudiar a otro país, no he podido, pero yo sigo buscando, tiene que resultar algo, tiene que resultar algo, una beca, no sé, algo. Bueno, y no quiero dejar también el tema ahorita de la conciencia, el que menos sabe vive feliz, porque eso también es quedarse como muy es ser muy conformista con la vida, ¿cierto? Que el que nace pobre, muere pobre, no necesariamente. El que nace o sea, uno no tiene a ver, como me decía un compañero, y no recuerdo de dónde sacó la frase, mi condición socioeconómica en este momento es En este momento. responsabilidad, bueno, cuando era pequeño era responsabilidad de mi mamá, bueno, de mis papás, en este caso de mi mamá, porque es la que me ha mantenido toda la vida. Pero ya que estoy grande, como llegué a mis 30 y como termine mi vida, es mi responsabilidad. O sea, yo no tengo que morir como nací. Entonces, bueno, retomando lo que dije ahorita, no te tienes que quedar en la ignorancia solamente, ay, es que no quiero saber, no me quiero confrontar. Es tan interesante cuando uno se empieza a conocer, ¿cierto, mami? Claro, demasiado interesante. Y es Y, doloroso también, pero es muy interesante. y es, y es genial darse la oportunidad. Es difícil porque como es mi mamá, es doloroso, son altibajos. A veces te reís, a veces estás bien con esa persona y después es como, puta, Es como cuando estás otra vez. enfermo. Una vez un día estás enfermo, al otro día sientes que te estás mejorando y al otro día estás más enfermo que el día de antier. Ajá, y al final te vas a mejorar, pero todo es un proceso. También hablando de los procesos, que ahorita vamos a hablar de ello. Y bueno, ya viniéndonos a la actualidad, se acaba de terminar un año, 2023, con muchos retos, muchas frustraciones en lo personal, con muchas situaciones ¿cómo se dice? Para trabajar, situaciones de oportunidad. Pero inicia un nuevo año, 2024, con nuevos proyectos. Esperemos que este año sí sea. Este año sí es, Este año como sí es, pues yo esperemos. no lo digo para mí, sino para la gente, que uno constantemente, año tras año, dice, este año sí, va a ser Y ya el chiste que está rondando mucho es que llega el 1 de enero y es como, no, el otro año me ajuicio, este año ya no alcancé. Pero bueno, y también quiero decir, es muy importante, decir lo que quiero hacer, pero las No, es palabras verdad. sin acción no sirven de nada. Pero hay que empezar por algo. Ah, Tú me decías claro. algo sobre los sueños. ¿Qué era? Bueno, en estos días me vi una película y había una frase ¿puedo decir el nombre de la película? Sí, no hay problema. Wonka. Entonces la mamá le decía A al Wonka. hijo, eh, o sea, ellos eran muy pobres. Entonces él dijo que tenía un sueño y la mamá le dijo que o sea, que lo que puedes ver acá antes fue un sueño. O sea, que todo lo que puedes ver en el mundo antes fue un sueño. Entonces es muy importante soñar, pero él también trabajó para que su sueño se cumpliera. Y eso Co- es lo que estamos haciendo en este momento. Claro. Entonces hay que soñar, hay que decirlo, hay que proyectarse, hay que tener paciencia, porque volvemos a los procesos, todo tiene un proceso de crecimiento, de volverlo a hacer, pero hay que hacerlo, hay que atreverse, Entonces es importante decir nuestros sueños, tenerlos presentes en la mente, imaginarnos. visualizarlos, pero que no se queden solamente en sueños, Claro, hay que trabajar por sino, ello. no, y no solamente eso, todo es un proceso, que los sueños se conviertan en proyectos o en metas, y poner un paso a paso, o meternos. Escuchaba en estos días una emisora, no recuerdo, el nombre,
no recuerdo si era El Sol, creo que era El Sol, y él decía mucho, el 1% diario, el 1% diario, y es la disciplina, la constancia. ¿Qué queremos? Para lograr lo que queremos hay que trabajar todos los días, ¿cierto? Porque muchas veces de suerte, sí, lanzó una canción, por ejemplo, y ya es famoso o famosa, pero muchas veces tiene que lanzar 300 canciones para que sea famoso y ya de en adelante se vuelve un ícono mundial. Pero entonces es eso, es la constancia. Leía también fragmentos de Hábitos Atómicos, ese libro maravilloso que tú también has leído. que estoy ¿Y qué nos leyendo. querías decir al respecto sobre no dejarlo solamente en sueños, sino también convertirlo, hacerlo realidad? Pues ahora que estabas hablando, recordé algo que decíamos en otros, en otros episodios o en otros Intentos de este primer episodio. intentos de este primer episodio, que hablamos de la motivación y la disciplina. Entonces, también Que la es, o sea, motivación es fugaz. sí, ella viene y va y Y se es va. genial, la motivación es genial cuando Claro, porque te está. sientes súper excitado y guay, sí, entusiasmado por el momento, es lo que yo quiero. Pero la disciplina es muy importante porque en esos momentos que no tienes tantas ganas, Al otro día ya no estás ya no motivado. estás motivado, ya no quieres tanto levantarte temprano o hacer esto o hacer aquello. La disciplina es eso que sabes que tienes que hacer así no lo quieras hacer. Y cuando lo haces, se siente satisfacción. El día que no lo quieres hacer, pero lo haces, al final sientes más satisfacción incluso. Entonces, es muy importante estas 2, o sea, mantener estas 2 unidas. Y más importante que eso también es que ames eso que vas a hacer. Sino que también es difícil, digamos, abrazar y amar un proceso cuando uno no está como totalmente conectado con ello. Digamos que a veces viene la motivación, a veces no, y uno es como, sí, no. Es como amar, cómo abrazar ese proceso. Te aferras a la disciplina y dices: "Si es lo que quiero", pues, o sea, Exacto. que realmente desde el inicio sea lo que quieres. Y si es lo que realmente quieres, entonces te vas a preguntar si es lo que quiero, si estoy haciendo lo que quiero, eso sí me está llevando a lo que quiero. Sí, entonces te va a fluir la motivación. Y si no está la motivación, está la disciplina. O sea, es estar convencido de lo que quieres, para empezar. A mí también me dicen: "¿Usted para qué va a estudiar eso?", no sé qué. Pues Lo que está estudiando en este momento. sí, como que Bueno, porque también es una meta, es un logro, es un avance en el mapa de sueños. A tu avanzada edad. Ya vas para el cuarto bueno, semestre de hecho, mi mamá de me hizo un chiste acerca de ya que dices tu avanzada, gracias por recordármelo, pero me ¿cuál fue el siento chiste? muy con mucha energía, incluso con mucha más energía ¿Cuál fue el chiste que hizo mi muchos abuela? niños de 20 años. Su abuelita me dijo: "Ay, cuando termine la carrera te vas a jubilar". Y yo: "Sí, pero lo hice". Y además uno cuando se jubila no tiene que dejar de trabajar o de hacer lo que quiere. Ya, entonces, ¿qué voy a? Lo hice. Es lo que yo quise y lo hice. Bueno, y para mí es otra cosa por la cual admirarte, porque te admiro por muchas, muchas cosas y te amo Muchas gracias, sí, profundamente. yo también te amo. Y Pues y es me eso, saca la rabia muchas veces, pero también y lo ella amo. también a mí. La cuestión es que de eso se trata la convivencia, ninguno de los 2 hijos nos hemos ido todavía de la casa, entonces, esas crisis también han sido para crecer como familia, yo creo, un poquito. Claro, la convivencia de todas maneras es un poco compleja. Pero bueno, ya vas para el cuarto semestre, licenciatura en Educación física, recreación y deportes. exacto, y muchas personas creen que la edad es un Un limitante. limitante. No, definitivamente los limitantes los tenemos nosotros en nuestra cabeza. En nuestra cabeza, lo que nos han dicho, lo que nos han contado, lo que nos creemos. Entonces, pero igual, afortunadamente todo eso se puede cambiar. Todo eso se puede cambiar y uno puede hacer todo lo que yo siempre digo, yo soy todo lo que quiero ser. Cada día me lo Sé una Barbie girl, entonces también hay que aprender a hablarse bonito y a decir: "Yo puedo". Si él puede, yo puedo, y si él no puede, pues yo sí voy a poder. como dice Margarita Pasos, cambiar la voz que está en la cabeza.
porque es la única que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, es o de reprimirnos o de alentarnos, decirnos: "¿Qué hubo, pues? Si estamos haciendo lo que queremos, no estamos haciendo lo que queremos". ¿Cómo tomamos cada situación? Porque nos pasan mil y una cosas al día. Pues cada quien ve la cosa. Me dejo manejar por la situación, me da rabia, tan, o respiro, cuento hasta 10, me controlo y avanzo. Cuando esté en esa situación te cuento. Pero en las que me ha tocado, yo soy muy llorona, entonces lloro, lloro y me relajo y sigo. También es importante sentir y dejar que fluya y desahogarse. Eso ¿Qué no es consejos malo. le podemos dar a las personas mayores que creen que por ser mayores o tener cierta edad ya no pueden hacer o estudiar o emprender o viajar o hacer lo que quieren, lo que han soñado? Porque son mayores, porque ya para qué, ya no vamos a morir. ¿Yo qué les digo? Pues tampoco estás Que tan mayor, pero tienes más experiencia que yo. que cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera hacer, que que uno se tiene que atrever, que, por ejemplo, a veces yo digo: "¿Miedo a qué?". O sea, ¿Pena de me voy a qué? morir de todas maneras, así lo haga o no lo haga, yo prefiero hacerlo. La gente critica si sí o si no. Ya después ni se acuerdan, o si de pronto soy muy famosa, me sigue recordando. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me siga recordando siempre. Bueno, lo mejor. Y bueno, entonces uno reflexiona y después dice: "Ay, pero ¿será que sí?". Pero entonces hay que volver a pensar y decir: "¿Pero por qué tenemos miedo? ¿A quién?". Mucha gente ni siquiera se está dando cuenta qué estás haciendo, ni le interesa. O sea, lo que te dije ahorita es cómo, o sea, lo que tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo te sientes tú haciendo eso que quieres hacer. Eh, o Hay sea, otra frase que también me gusta mucho, que no recuerdo tampoco el autor, que dice: "No te preocupes por lo que piensan los demás". La gente no piensa muy a menudo. no, y la Entonces, gente se alegra si te, mucha gente le gusta que la demás gente le vaya mal, no sé por qué. pero también en mi caso personal, hay muchas personas que se alegran porque tengo una idea de iniciar un nuevo proyecto, porque por cualquier cosa. Hay gente muy bonita y yo creo que también tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo. Claro, con la energía. Entonces, también, ¿cómo está nuestro círculo? ¿Nuestro círculo nos ayuda a crecer o está igual, nos estanca? ¿Aprendemos de nuestro círculo realmente o no? O ese círculo te apaga, te hace sentir como, ay, no soy capaz. Precisamente yo esta semana estaba pensando eso y ya a ver cuáles son las 5 personas que tengo a mi alrededor. Entonces hay que mirar eso. Esas personas te ayudan, te suman, te restan. Eh, hay que revisarlo. Sí, eso es muy importante, la verdad, a la hora de querer evolucionar. Sí, Es bonito. totalmente. Bueno, dime, me Ay, gustaría no, saber, no, 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 no. ¿qué te gustaría hacer por primera vez? ¿Qué me gustaría hacer por primera vez? Realmente muchas cosas. Pero Digamos que hasta el momento me he limitado mucho en cuanto a aventuras, en cuanto a viajes, en cuanto a conocer muchas personas, también por pena o por no querer incomodar. Entonces, tal vez me gustaría dar mi primera charla en un auditorio internacional, charla de motivación personal, crecimiento, pero todo es como lo tome, ¿cierto? Entonces, mi discurso iría dirigido a esas personas que realmente creen que escuchando y cambiando el discurso de la mente, uno puede crecer. Y yo creo que sería un éxito, porque yo empiezo a hablar de la evolución humana, del crecimiento, de la conciencia, de cómo podemos ser siendo ya lo que somos, ¿cierto? Siendo ya seres muy capaces, con habilidades impresionantes que muchas veces nos limitamos, muchas veces por el entorno, por las limitaciones socioeconómicas, por muchas cosas. ujú, es cierto. Pero finalmente ahí está constantemente y muchas veces simplemente nos falta que llegue un martillo y
despierta, hermano, despierta, que es que estamos en este mundo, ¿qué quieres hacer? ¿No quieres hacer? Muchas veces yo he tenido muchas crisis, yo he dicho: "Ay, ¿qué sentido tiene la vida?". Pero otras veces digo: "No, jueputa, la vida tiene todo el sentido del mundo, del universo, el universo es perfecto Por ejemplo, de yo he caminar". escuchado varios, no sé, audiolibros y precisamente hablan de eso, que las personas que llegan muy lejos son personas que piensan diferente. La mayoría nos dejamos influenciar de, no sé, la tele, lo que nos dan lo que nos dicen en la televisión. Entonces, la mayoría pensamos lo mismo. Y por eso los que son más exitosos son más pocos. Así sean muchos, pero son más pocos. ¿Sí me Ujú. hago entender? O sea, en Sí, sí, es un relación, porcentaje. ajá. Entonces, es si uno se pone a pensar en eso, hay que pensar diferente, porque pensando lo mismo no vamos a llegar a ser exitosos. Y no solamente pensar, pues todo comienza con el pensamiento, Para claramente, empezar a cambiar el comportamiento. para modificar el comportamiento, el ADN cuántico y todas esas cosas. El ADN Pero energético, pero digo. también tengamos algo en claro o algo presente. Eso hay que hacerlo, o sea, hay que empezar, ¿cierto? Pero hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo constantemente, porque si un día nos hablamos bonito, al otro día no, otra vez seguimos como no, no, no puedo, no soy capaz, no quiero, me da pena, entonces ya lo que hicimos un día, o lo que quisimos hacer, Pues debemos empezar nuevamente, ujú, porque todo es un proceso, obviamente hay altibajos, pero la idea es que este proceso de evolución y crecimiento y conciencia, que no es nada fácil, sea precisamente, constante. precisamente, tiene que ser constante e ir evolucionando. Ahora en día, pues también hemos tocado este tema, que es más difícil mantener la constancia por los estímulos constantes de las redes sociales, que todo es inmediato, que todo es ya, pero, pero es eso, la fuerza de voluntad Y debe estar muy presente. Muy difícil, es muy difícil, porque en lo personal para mí es muy difícil, pero se puede. sí, totalmente se puede. Y también escoger el tipo de contenido que vamos a ver ¿Qué para, estímulos estamos recibiendo? claro, Si es necesario borrar las redes sociales, se borran. y volver a lo que decíamos ahorita, es que, bueno, entonces esto me está ayudando, esto me ayuda para mi proceso, para lo que estoy haciendo, para lo que quiero hacer, para mi crecimiento, esto me ayuda, no. O sea, es difícil porque uno mira y mira y mira y se encarreta ahí en el celular, pero También hay que poder decir, basta. También consumiendo estos contenidos de redes. A mí me gustan mucho los shorts de YouTube y conocí una chica que empezó a hacer, digamos, shorts contando qué aprendía de los audiolibros. Se llama Patty Macías, si no estoy mal. Y decía algo que me marcó a mí también, es que tienes que ser radical con lo que quieres, radical. O sea, cortar de raíz todo, pero tienes que tomar la decisión y hacerlo radical. No es que sí por los laditos, no, sí o no, sin grises, blanco o negro. Si uno realmente quiere algo, tiene que ser radical. Aquí estamos súper tarde, estamos cansados, mi mamá tiene de todo, yo también estoy saliendo de un episodio, un cuadro de enfermedad muy grave para mí, pero aquí estamos también metiéndole la ficha porque nos pusimos una fecha, porque dijimos, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. No es fácil, nuevamente, estamos aprendiendo, es nuestra primera vez, nuestra primera Sí, nuestra en es primera como vez en, grabando un episodio, no, grabando un episodio de podcast, no, grabando un podcast, porque no es ujú. la primera vez, como le decía Brian ahorita, no es la primera vez que filmamos este episodio, pero este es el que va a salir. ¿Qué quieres decirle a la gente en sus primeras veces? No, me encantaría también que me pudieran contestar las 2 preguntas que te hice. ¿Qué les gustaría hacer por primera o sea, qué les gustaría hacer por primera vez? ¿Y cuál es esa primera vez que les gustaría volver a repetir? Y bueno, te faltó contestar también la pregunta
¿Qué te gustaría hacer por primera vez? ¿Qué me gustaría hacer por prim Ay, yo me quiero ir a estudiar fuera del país. Ah, bueno, sí, ya nos habías dicho. Pero no, pero sí, eso lo quiero hacer, porque quiero aprender inglés. O sea, quiero aprender, pero un buen inglés. Eh, Utah, pero me británico. gustaría que fuera en otro lugar para también conocer la cultura, otras personas. Sumergirte pues en Tengo el como la idioma y la idea cultura. de que si salgo del país, mi mente se va a expandir aún más. Entonces, quiero vivir eso. Quiero que sea allá. O sea, me gustaría que fuera allá. Pero es un proceso, todo es un proceso, yo sé que lo voy a hacer. Bueno, un mensaje final para esas personas, jóvenes, niños, Adultos, adultos, adultos mayores, medianos. atrévanse, arriésguense, arriésguense. eh, o sea, vale la pena. Van a ser muy felices cuando lo hagan. Puede que hayan dificultades, pero es peor quedarse con él. Y si, Es más fácil arrepentirse de lo que no se hizo que de lo que se hizo. exacto, es muy difícil quedarse con él. Y si lo hubiera hecho y si lo hubiera intentado, ¿qué hubiera pasado? Podemos fracasar porque eso es normal, eso pasa todo el Pero no es tiempo, un fracaso, es una experiencia. pero le tenemos mucho miedo a eso. Y una psicóloga, otra psicóloga también me decía, ¿realmente le tienes miedo al fracaso o le tienes miedo al éxito? Al éxito, es Tienes miedo, verdad. porque muchas veces eso, no nos da miedo El que las cosas nos fracaso, salgan mal. sino que nos da miedo brillar. Exacto, entonces hay que pensar, ¿qué queremos y qué estamos haciendo para ello? Y no, adelante, arriesguémonos, tirémonos al agua, a lo que sea. Rompamos esa barrera del miedo. ¿Qué hay más allá? Puede que sea la felicidad completa, puede que no. Y sobre todo, conózcanse, permítanse tiempo para aburrirse, para estar solos, para llorar, para preguntarse qué es lo que están sintiendo en este momento. Si eso es necesario para cambiar actitud, amigos, círculo social, lo que sea, háganlo. Si eso es necesario para crecer, para llegar a ser la persona que ustedes quieren, háganlo. Todo vale la pena. Lo único que no vale la pena es no hacer nada. Entonces, aquí estamos. Espero, fue nuestro primer episodio. Espero que nos sigan escuchando, que nos sigan en todas nuestras redes que las dejamos aquí abajito. Ajá. ¿Y qué más quieres decir? No, por hoy ya, que se atrevan siempre, todos los días. Bueno, también estamos buscando un productor ejecutivo que nos ayude a elevar y crecer nuestra marca. ¿Qué más? Patrocinadores, personas que nos quieran patrocinar. Y si conocen o tienen un buen espacio donde no haya mucho ruido que nos quieran facilitar, prestar o alquilar, también bienvenido. Muchas gracias por estar Muchas aquí, por gracias. escuchar a esta madre y este hijo contar sus experiencias personales y crecer por medio de este podcast. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. El podcast. Y se despide Brian, Paola, que tengan una feliz vida y feliz inicio de proyectos. Lo hicimos. es que así como feliz noche, como que Nuestra primera. sí.